Los recibos se me amontonaban en la mesa de la cocina como reproches mudos, y yo, Amelia Azpeitia, de 34 años y con el alma hecha pedazos, no le veía salida a nada. Había dejado atrás un escándalo familiar horrible y mi trabajo en otra ciudad. Y ahora aquí, en este pueblo polvoriento donde el viento del desierto se mete hasta en los rincones más escondidos, batallaba con trabajitos de aquí y de allá, apenas para que alcanzara. Si mi historia te llega al corazón y te da un poquito de esperanza, no te quedes ahí nomás. Dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ni un cachito de esta travesía. Soy Amelia Azpeitia y esta es mi historia. Mi vida era un desmadre completo. Aquí en Río Plateado, nuestro departamentito que apenas sí se puede llamar hogar, yo cargaba con el peso de mis 2 niñas. Jimena, con sus 7 añitos y una imaginación que volaba lejos, muy lejos, pero con esos ojitos que a veces se veían tan cansados. Y Fernanda, de apenas 5, mi bolita de energía que últimamente se apagaba muy seguido. Las dos andaban malitas, con enfermedades que me quitaban el sueño y la poquita tranquilidad que me quedaba. Era un martes de madrugada cuando Fernanda empezó otra vez con la calentura alta. El miedo me apretó el pecho como un puño. Necesitaba que mi amiga me cubriera el turno en la tortillería, porque si no llegaba, me corrían. ¿Y con qué iba a mantener a las niñas entonces? Con las manos temblándome y los ojos nublados del cansancio, escribí un mensaje desesperado, rápido, sin ni siquiera revisar bien el número. Por favor, cúbreme, Fer está mal. Te explico después. Nunca me imaginé que ese error tan simple iba a cambiar todo, pero todo. Unas horas después, mientras Jimena se aferraba a mí preguntándome por su hermanita, me llegó un mensaje, un número que no conocía. Disculpa, creo que te equivocaste de número, pero, ¿necesitas ayuda? Se me aceleró el pulso. ¿Quién era este desconocido? Octavio Montiel, me dijo, un empresario de Sierra Alta, por lo que entendí. Pero lo que vino después me dejó sin aire. Él era el donante biológico de mis hijas. Mi mundo se tambaleó, se me fue el piso. Apenas unas horas después de ese mensaje que me cambió la vida, alguien tocó a la puerta de mi departamento. Era esa puerta que apenas aguantaba un empujón fuerte, y los golpes sonaron firmes, decididos. Se me encogió el corazón. Era tempranito. El sol apenas se asomaba por las calles de tierra de Río Plateado, y yo todavía no terminaba de procesar que un desconocido de Sierra Alta, un tal Octavio Montiel, se hubiera metido así en mi vida. Jimena, todavía pegada a la almohada del sofá, me miró con esos ojitos somnolientos que me derretían el alma. Fernanda seguía durmiendo inquieta en mi cama, la fiebre subiendo y bajando como ola traicionera. Me acerqué a la puerta con el cuerpo tenso como cuerda de guitarra a punto de tronar. La abrí apenas una rendijita, nada más para ver. Ahí estaba él, Octavio Montiel, más alto de lo que me había imaginado, con ese porte que gritaba empresario exitoso por donde lo vieras. Un contraste brutal con mi ropa desgastada y mi cabello revuelto. Sus ojos, aunque penetrantes, tenían algo que no supe descifrar de volada. Parecía una foto de revista plantada en medio de mi realidad cruda y sin maquillaje. ¿Amelia Azpeitia?, me preguntó con voz tranquila, pero firme. No era pregunta, era afirmación. Asentí con la garganta seca como papel. Necesitamos hablar sobre las niñas, soltó, directo, sin rodeos. Mi mundo se detuvo en seco. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en las narices, gritarle que se largara, que no tenía ningún derecho de venir aquí y hablar de ellas como si fueran suyas. Las niñas, mi Jimena y mi Fernanda, mis tesoros, mis dolores, mi todo. ¿Quién se creía este tipo para hablar de ellas así? Lo vi como una amenaza, un lobo disfrazado que venía a desarmar lo poquito que había logrado mantener en pie después de tantos golpes. ¿De qué está hablando?, logré decir. La voz apenas un susurro tembloroso de rabia y miedo. Quería sonar fuerte,
pero por dentro temblaba como gelatina. Él no se inmutó ni tantito. Sé que suena imposible, y lamento muchísimo la forma en que está saliendo todo esto, pero soy el donante biológico de Jimena y Fernanda. Se me fue el aire de los pulmones. Era la misma frase del mensaje, pero escucharla en persona, de su propia boca, con esa calma que me sacaba de quicio, era completamente diferente. Lo que sentí fue como un cóctel de indignación y pánico. ¿Qué quería este hombre? ¿Venía a quitármelas? ¿A reclamar algo que solo me pertenecía a mí? Con todas mis noches sin dormir, mis sacrificios, mis miedos, mi instinto de mamá osa se disparó completo. No tiene nada que hablar conmigo, señor, le espeté, tratando de cerrar la puerta, pero él fue más rápido. Puso una mano en el marco, sin hacerme fuerza, pero lo suficiente para que la puerta no se cerrara. Amelia, por favor, sé que suena a pura locura, pero mis intenciones son buenas. Solo quiero asegurarme de que estén bien, que reciban la atención que necesitan. Están bien, yo me hago cargo de ellas. Se me quebró la voz. Las lágrimas de pura frustración empezaron a picarme en los ojos. No quería llorar frente a este desconocido, frente a este hombre que representaba todo lo que yo no era y todo lo que me daba miedo perder. Octavio me miró fijamente, y en sus ojos vi algo que no me esperaba. No era desprecio ni esa superioridad que yo tanto temía, sino una especie de tristeza genuina. Sé que eres una madre increíble, Amelia, lo sé por todo lo que has hecho hasta ahora, pero también sé que hay necesidades que a veces nos rebasan, que no podemos cubrir solitos. Déjame ayudar. Nada más eso. Me quedé callada, procesando sus palabras. ¿Ayudar? Sin pedir nada a cambio. En mi vida, la ayuda siempre venía con precio escondido. Había aprendido a desconfiar de todo y de todos, pero la imagen de Fernanda con la frente ardiendo, de Jimena pidiéndome un cuento que no podía leerle porque me ardían los ojos del cansancio, se me clavó en la mente como aguja. Así empezó todo, con una desconfianza tan grande como la diferencia entre nuestros mundos, pero con una necesidad aún más grande en el mío. Octavio nunca exigió nada, jamás alzó la voz, nunca me dio órdenes, simplemente ofrecía, como quien ofrece agua en el desierto. Al principio era sutil, casi imperceptible. Un día llegó un mensajero con una caja de medicamentos que no había podido comprar, con una notita anónima. Luego, una tarde, me habló por teléfono ofreciéndome llevar a Fernanda con un especialista en Sierra Alta. Me negué de volada. No necesito caridad, le dije con un tono que quería ser cortante, pero que apenas disimulaba mi vergüenza. No es caridad, Amelia, me respondió con esa calma suya que ya empezaba a conocer. Es responsabilidad. Son mis hijas biológicas. Tengo derecho a preocuparme por su salud. Su lógica, aunque fría, era innegable, y mis niñas estaban enfermas. Jimena se la pasaba días enteros sin querer jugar, toda apagadita. Fernanda, con su condición, necesitaba medicinas y cuidados que se llevaban mis pocos pesos. Al final, mi instinto de madre, esa vocecita que siempre me empujaba a buscar lo mejor para ellas, me obligó a ceder. Coordinó discretamente las citas médicas en Sierra Alta. Al principio, yo las llevaba, tensa, vigilante, como leona cuidando a sus cachorros. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que Octavio no solo pagaba las consultas, sino que se interesaba de verdad. Se sentaba en la sala de espera, le preguntaba al doctor con preocupación genuina, anotaba todo lo que le decían. Nunca trató de meterse entre las niñas y yo. Solo observaba y apoyaba desde su lugar. Y los regalitos. ¡Ay! Los regalitos. Tenía una forma tan especial de dejar pequeños obsequios, bien pensados, que se sentían como abrazos silenciosos. Un día, después de una consulta médica, apareció con una bolsa. Adentro, unos patines de 2 colores diferentes
uno azul cielo brillante y otro rosa chicle. Mis niñas los vieron y sus caritas se iluminaron como nunca antes. Jimena, siempre tan imaginativa, los bautizó como sus patines mágicos porque combinaban el cielo y las flores. Fernanda, con su timidez de siempre, no paraba de tocar las rueditas con fascinación. No era el precio lo que me llegaba, era la atención al detalle, la forma en que Octavio había notado que Jimena siempre hablaba de volar y que Fernanda se quedaba embobada con su color favorito. Otro día llegó un paquete al departamento. Era un libro ilustrado de dinosaurios. Jimena había estado obsesionada con los dinosaurios desde que vio un documental en la televisión de la vecina. Se la pasaba dibujando tiranosaurios rex y triceratops en cualquier papel que encontrara por ahí. Octavio se había acordado. Se sentó con ella en el piso del departamento, y juntos pasaron las páginas, él explicándole los nombres difíciles y ella, con los ojos brillándole de emoción, haciéndole 1000 preguntas. Ver esa conexión, esa naturalidad, me iba desarmando poquito a poco. Me estaba enseñando que la bondad podía existir sin condiciones, que a veces alguien te tendía la mano sin esperar nada a cambio, solo por la necesidad pura de dar. Mis niñas, a quienes había jurado proteger con todo lo que tenía y no tenía, empezaron a verlo como una figura constante en sus vidas. Un día, Jimena me preguntó, «Mami, ¿Octavio es nuestro amigo especial?» Y Fernanda, con su vocecita dulce, le hizo una caricia en la mano mientras él le leía un cuento. Era evidente que lo habían aceptado, que él había encontrado un lugarcito en sus corazones pequeños, un lugar que yo, en mi soledad, no había podido llenar del todo. Y yo, contra todo pronóstico, empecé a sentirme menos sola. Esa carga pesadísima que llevaba en los hombros, de repente se sintió un poco más ligera. No era que Octavio se hiciera cargo de mis problemas, sino que compartía el peso, y eso hacía toda la diferencia del mundo. Pero la gente, ya saben cómo es la gente, en un pueblo como Río Plateado, donde todos se conocen desde niños y los chismes corren más rápido que el viento del desierto, los murmullos no se hicieron esperar. Cuando Octavio empezó a visitarnos más seguido, a veces trayendo comida de algún restaurante de Sierra Alta que por acá no conocíamos, o simplemente pasando el rato sentado en la banca de la placita mientras las niñas jugaban, las miradas empezaron a ser más largas, los cuchicheos más fuertes. Una tarde, mientras esperaba mi turno en la tortillería, escuché a unas vecinas hablando en voz bajita, pero lo suficientemente alto para que me llegaran sus palabras como puñaladas. Ahí va la Aspeitia, ya se consiguió a su gallo de oro. Esa es una cazafortunas de a de veras, no le quepa duda. Se está aprovechando de ese señor, pobrecito, con las niñas enfermas y todo. ¡Qué descaro! ¿Verdad? Esas palabras me dolieron hasta el alma, porque eran como abrir otra vez la herida vieja de mi pasado. Después del escándalo familiar en mi ciudad anterior, donde me acusaron de cosas horribles y perdí mi trabajo por puras mentiras y calumnias, me vine a Río Plateado buscando empezar de cero, que nadie supiera de dónde venía ni qué había pasado. Y ahora, aquí estaba otra vez, la misma historia, el mismo guión lleno de prejuicios, no más que con un protagonista nuevo y una razón diferente. Me sentí otra vez juzgada, expuesta, como si me hubieran quitado la dignidad a jirones. La vergüenza me quemaba la cara, y el miedo, ese compañero tan conocido, me susurraba al oído que huyera otra vez. Pero esta vez no estaba sola, y por Jimena y Fernanda, por el futuro que apenas empezábamos a construir, no me iba a detener. No iba a dejar que el veneno de la gente arruinara lo que estábamos forjando. Un lazo que, aunque fuera poco convencional, era real y nos estaba salvando. Octavio nunca me preguntó por esos murmullos, pero a veces lo pillaba mirándome con una expresión de puro entendimiento, de empatía, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo sin que yo tuviera que decir ni una palabra. Su silencio, en esos momentos,
Era como bálsamo para el alma. Unas semanas después de que las habladurías se pusieran más feas, Octavio me hizo una invitación que me agarró desprevenida. Estábamos sentados en el patiecito de mi departamento una tarde. Jimena y Fernanda correteaban con sus patines mágicos, el azul brillante de Jimena y el rosa chicle de Fernanda, mientras el sol se escondía detrás de los cerros. Amelia, me dijo con esa voz tranquila que ya conocía bien, pero con algo de expectativa, mi fundación, la Fundación Montiel, está organizando un evento en Sierra Alta. Es para madres solteras, un espacio para inspirar, para compartir historias de mujeres que luchan día a día. Me gustaría muchísimo que hablaras, que contaras tu verdad. Mi primer impulso fue un no rotundo. Yo, en un escenario, frente a gente, en Sierra Alta, la ciudad de los edificios altos y la gente importante, no, ni de chiste. Yo era Amelia Azpeitia, la de las tortillas y la que limpiaba casas en Río Plateado, la que luchaba en silencio por sus hijas, la que se escondía de los chismes. La idea me aterraba. No puedo, Octavio, le respondí, sintiendo como el corazón se me quería salir del pecho. Yo no soy de esas, no sé hablar en público. ¿Qué voy a decir? Él me miró con esos ojos suyos, penetrantes pero cálidos, que tenían el poder de calmar mis ansiedades más profundas. Amelia, insistió con esa paciencia suya que nunca se acababa, tu historia es poderosa, tu fortaleza es como un faro para otras mujeres que están pasando por lo mismo, que se sienten solas y desesperadas. No necesitas ser una oradora profesional, solo necesitas ser tú. Y eso es más que suficiente. Lo que has logrado con Jimena y Fernanda, como las sacas adelante a pesar de todo, eso inspira. Jimena, que había dejado sus patines y se había acercado a nosotros con esos ojos grandes y curiosos, me miró y me dijo, sí, mami, eres la mamá más fuerte del mundo, tienes que ir. Fernanda, más calladita como siempre, asintió con ganas, su manita aferrada a mi pantalón. Sus palabras, la fe ciega de mis hijas y la convicción de Octavio, empezaron a desarmar mis defensas una por una. Era cierto, mi vida no era cuento de hadas, pero era real, era mía, y si podía ayudar a otra mujer a sentirse menos sola, menos rota, entonces a lo mejor valía la pena el miedo. Acepté. El día del evento llegó, y mis nervios andaban hasta el techo, al borde de la explosión. El centro de convenciones, la flor del desierto, era impresionante, enorme, elegante, con alfombras gruesas y lámparas que brillaban como estrellas colgadas del techo. Había cientos de mujeres, unas con trajes impecables, otras con ropita sencilla que delataba sus propias luchas, pero todas con una chispita de esperanza en los ojos. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras esperaba mi turno detrás del escenario, viendo a otras mujeres hablar con una elocuencia y confianza que yo no tenía ni en sueños. Octavio estaba en la primera fila, lo pude ver. Cuando nuestros ojos se cruzaron, me regaló una sonrisa tranquilizadora. Su apoyo silencioso era mi ancla en ese mar de ansiedad que me estaba ahogando. Cuando escuché mi nombre, Amelia Azpeitia, un escalofrío me recorrió la espalda completa. Tomé aire profundo, apreté las manos sudorosas y caminé hacia el atril. Las luces del escenario me cegaron por un momento, convirtiendo al público en una masa oscura y difusa, pero luego, poquito a poco, empecé a distinguir los rostros. Rostros de mujeres, unas con miradas cansadas como las mías, otras con esperanza renovada. Empecé a hablar. Mi voz temblaba al principio, apenas un susurro que se amplificaba por el micrófono, pero poco a poco, las palabras empezaron a fluir como río después de la lluvia. Conté mi historia sin filtros, sin adornos. Hablé de las noches en vela con Jimena y Fernanda enfermas, de los trabajitos temporales que apenas alcanzaban para comer, del miedo que te aprieta el pecho cuando tus hijos necesitan algo y no sabes de dónde va a salir para pagar el siguiente recibo. Hablé del día en que el mensaje equivocado,
el que mandé a un desconocido en un momento de pura desesperación, cambió mi vida para siempre, de cómo ese error me llevó a un hombre que se convirtió en un apoyo inesperado, en una columna fundamental. No lo mencioné por nombre, solo como un apoyo inesperado, para no quitar la atención de mi propio camino. Hablé de cómo ser madre, a pesar de todas las adversidades, no me quebró como mucha gente podría pensar. Al contrario, me reconstruyó, me hizo más fuerte, más resistente, más real. Me hizo descubrir una fuerza que no sabía que tenía guardada. Hablé de Jimena y Fernanda, de sus sonrisas que me iluminan los días más oscuros, de sus luchas valientes contra la enfermedad, de cómo su amor incondicional es mi motor, la razón de que me levante cada mañana. Y hablé de cómo ese apoyo inesperado me enseñó que la ayuda puede llegar sin condiciones, que la bondad puede cambiar vidas por completo, que a veces alguien te tiende la mano sin esperar nada a cambio, solo por la pura necesidad de dar. Era una verdad que me había costado trabajo aceptar, que había tardado en creer, pero que ahora, parada frente a todas esas mujeres, sentía con cada fibra de mi ser. Cuando terminé de hablar, un silencio envolvió la sala por un instante, un silencio denso, cargado de emoción, de comprensión pura, y luego, un aplauso que tronó como tormenta de verano. Se levantó una mujer, luego otra, y pronto todo el centro de convenciones, la flor del desierto, resonaba con un coro de manos aplaudiendo. Las lágrimas me rodaron por las mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza ni de frustración, eran lágrimas de liberación, de aceptación. Me sentí vista, escuchada, comprendida por primera vez en muchísimo tiempo. Fue como si un peso invisible, una carga que había llevado sobre mi alma durante años, se hubiera desprendido y se fuera volando. Al bajar del escenario, Octavio me esperaba al pie, sus ojos brillando con una emoción que nunca le había visto. Me dio un abrazo fuerte, un abrazo que me envolvió completa, y en ese abrazo sentí que todo el dolor, toda la soledad de años, se disolvía como terrones de azúcar en café caliente. Era un nuevo comienzo. Con el tiempo, la presencia de Octavio se convirtió en una parte tan natural de nuestro hogar en Río Plateado como el aire que respirábamos. Las visitas ya no eran solo por las niñas o por sus citas médicas en Sierra Alta, sino por compartir la vida de verdad. Compartíamos cenas sencillas en mi mesita de la cocina, ya sin esa vergüenza que al principio sentía por lo modesto de mi casa. Nos reíamos a carcajadas con las ocurrencias de Jimena, que cada día estaba más chispeante y llena de energía, contándonos sus aventuras imaginarias con dinosaurios y hadas. Fernanda, un poquito más reservada, se fue soltando poco a poco, sus ojitos grandes y curiosos observando todo, y de vez en cuando soltaba una carcajada contagiosa que nos llenaba el alma. Los momentos simples que antes parecían imposibles en mi vida solitaria y caótica, ahora eran nuestra rutina, los cimientos de nuestra nueva normalidad. Un domingo por la tarde, la escena que encontré al salir de la cocina se me grabó en la memoria para siempre. Había estado preparando unos frijoles charros. El aroma a cebolla y chile tostado llenaba todo el departamento. Salí para ver cómo andaban las niñas, y ahí estaba Octavio, tirado en el piso de la sala, con las mangas de la camisa remangadas y una expresión de concentración total. A su lado, Jimena, con su cabello claro brillando bajo la luz que se colaba por la ventana, le explicaba con toda la seriedad del mundo cada especie de dinosaurio que aparecía en el rompecabezas gigante que estaban armando. Era de 1000 piezas, un regalo que les había traído la semana pasada. Octavio escuchaba con genuino interés, asintiendo, preguntándole sobre sus dibujos y sus historias, como si Jimena fuera la paleontóloga más importante del mundo y él, su alumno más dedicado. Oye, Jimena, eres toda una experta. ¿Y dónde crees que vivía este Brachiosaurus? ¿En qué parte del rompecabezas va su patita izquierda? Le preguntó con una sonrisa, ofreciéndole una pieza. Jimena, con su sonrisa contagiosa,
la tomó y la encajó perfectito. Fernanda, sentada a un lado, más calladita como era su costumbre, estaba concentrada en su propio mundo. En sus manitas un puñado de crayolas de colores vibrantes, y en el suelo, un papel donde dibujaba con todo el amor del mundo. De vez en cuando levantaba la vista hacia Octavio y Jimena, una sonrisita dulce en los labios, y luego volvía a sus trazos. Cuando me acerqué, vi que estaba pintando un retrato medio abstracto de nuestra familia, un sol gigante y radiante, muchas flores de todos los colores, y 3 figuritas de palitos, una alta, una mediana y una chiquita, todas tomadas de la mano. Sin decir palabra, me ofreció el dibujo, con esos ojos grandes llenos de orgullo. Lo tomé, con el corazón apretadito por una emoción que no me cabía en el pecho. Era un dibujo sencillito, pero hablaba de un amor que empezaba a crecer y a echar raíces en las paredes de mi hogar. Verlos así, juntos, tan naturales, tan a gusto en la calidez de nuestro departamentito, me hizo darme cuenta de algo profundo y que me cambió para siempre. En ese momento, sentada en el piso junto a ellos, con el aroma de los frijoles en el aire y las risas de mis hijas como la mejor música del mundo, descubrí que el amor no se trata de escoger una cosa sobre otra, no se trata de quién llegó primero a tu vida, ni de los lazos de sangre que conocías o no conocías. No se trata de la perfección ni de seguir un libreto ya escrito, se trata de lo que nos escoge a nosotros cuando estamos listos para recibirlo, de las conexiones que nacen de la bondad, del respeto mutuo y, sobre todo, de la presencia constante y desinteresada. Octavio no había llegado a mi vida por una decisión mía, sino por un error, un mensaje de texto mandado en el momento exacto en que mi mundo parecía desmoronarse, y sin embargo, se había convertido en el cimiento de la familia que nunca supe que podíamos tener. Él no pidió ser papá de Jimena y Fernanda cuando hizo esa donación años atrás, cuando su vida era completamente diferente y la mía era un misterio para él, pero eligió quedarse, eligió estar ahí, cada día, ofreciendo su apoyo, su paciencia, su amor, sin exigencias, sin esperar nada a cambio. Su elección de ser parte de nuestras vidas lo cambió todo. Nos dio esperanza, fortaleza y un amor que no sabía que necesitaba hasta que lo tuve. Es una familia un poco diferente. Sí, no es la tradicional de los cuentos, pero es nuestra. Es una familia construida sobre la resistencia, la bondad y el amor más inesperado. Y para nosotras, es perfecta. Esta es mi historia, la de Amelia Azpeitia, la de cómo el amor puede encontrarte de las maneras más raras, a veces con un simple mensaje de texto mandado en el momento justo, que se convierte en el principio de todo. Si mi historia te inspiró a creer en los giros del destino y en el poder del corazón, te invito a que te unas a esta comunidad. Dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas más relatos que te van a hacer vibrar el alma, porque a veces, los errores más simples nos llevan a los aciertos más grandes de nuestras vidas.